Les presento a Pancho Furlon, que nos va a contar sobre qué tan eficiente es nuestro pastoreo. Pancho es ingeniero agrónomo, socio de la consultora El Rastro Agropecuaria. Se desempeña como asesor ganadero y administrador de empresas agropecuarias con una amplia trayectoria en la planificación y gestión de sistemas productivos. Fue productor tambero durante 2 décadas, entre el año 1999 y 2019, experiencia que le aporta una mirada integral y práctica del negocio agropecuario. Ahora sí, Pancho, cuando quieras puedes comenzar. Perfecto. Vamos a compartir. Dígame que está todo ok. Está todo Perfecto. 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 Bueno, primero agradecer a la organización por convocarme para charlar un rato de pasto, cosa que me encanta y me apasiona. Y hace muchos años que trabajo en esto y siempre es motivante conversar de pasto. Vamos a arrancar a ver qué tan eficientes somos manejando el pasto, haciendo nuestros pastoreos. Vamos a hablar de temas muy básicos a temas más, por ahí un poquito más avanzados, pero me gusta arrancar desde las bases como para que todos hablemos el mismo idioma. Bueno, primero, simplemente como para ver dónde vamos a estar situados dentro de la charla, en la producción y la utilización del pasto de forraje tenemos diferentes tiempos. Uno es el tiempo de la rotación forrajera, donde el campo planifica su rotación a lo largo de los años, en 8 o 10 años, tiene una rotación de pasturas en la agricultura o verdeos, etcétera. Después bajamos un poco dentro del embudo a lo que es el plan de un año, en el cual, a ver, discúlpame, en el cual nosotros podemos armar nuestro balance forrajero en función de los recursos forrajeros disponibles, las reservas disponibles, la demanda de forraje que tenemos en el campo. Y por último, que es donde nos vamos a enfocar nosotros, que es la planificación de los circuitos, es eh, cómo, nos, cómo diseñamos nuestros circuitos, si estamos hablando de tiempos de entre 20 días y 3 meses, que es donde vamos a estar trabajando ahora. Y finalmente lo que es el eslabón de más corto plazo, que es la parcela y la suplementación del día a día en cada uno de los circuitos donde estamos pastoreando. Cosechar el pasto en tiempo y forma permite que los recursos forrajeros expresen su potencial productivo a lo largo del año. Todos entendemos cuándo se cosecha el trigo, tiene que tener, no sé, 12-13% de humedad, se cosecha a fin de diciembre y a nadie se le ocurre cosechar un trigo el 20 de enero ni el 20 de noviembre. Ahora con el pasto, para ver cuándo cosechamos el pasto, somos bastante herejes y autodidactas. Por lo cual vamos a ver hoy, a ver cuáles son los momentos en los cuales deberíamos estar cosechando nuestro pasto. Cuando hablamos de manejar el pasto, en general todos hacemos parcela, todos suplementamos, todos hacemos reservas, almuerzos y otras herramientas. Ahora, ¿qué tan eficientes somos utilizando esas herramientas? Hacer parcelas y no es manejar el pasto. La parcela es una herramienta del manejo de pasto. La parcela de por sí no es manejo en sí, no es el manejo final. E incrementar la producción final de carne desde un proceso de control. Manejar bien el pasto significa producir más sin costo. Es como decía recién en la presentación, esto no se compra, esto se hace, no es un insumo. Por lo cual, enfocarnos en el proceso nos va a redituar un retorno enorme en lo que es la cosecha y la producción de carne. Para ver algunos tips, algunas herramientas de ver cómo se come el pasto, desde lo más básico. ¿Cómo crece una gramínea? La gramínea sabemos que crece en una hoja, después luego crecen 2 hojas, tres hojas, y cuando nace la cuarta hoja, la primera hoja se muere. Normalmente las gramíneas tienen 3 hojas vivas. Cuando nace la cuarta, la primera se muere y mantiene a lo largo del tiempo 3 hojas vivas. Hay algunas excepciones, como el pasto billo, que puede tener algunas hojas más vivas, pero en general y en promedio todas las gramíneas funcionan igual. Son 3 hojas vivas, a medida que pasa el tiempo las hojas se van muriendo a medida que aparece una nueva.
Esto es un remanente, eso, vamos a hablar de remanentes, y remanentes es lo que queda al final de cada pastoreo, que para manejar el pasto en forma lógica tendríamos que tener este tipo de remanentes, que son dos falanges de dedo, más que estos son 4 o 5 centímetros. No es un puño, son 4 o 5 centímetros el remanente adecuado. 4 o 5 centímetros, y después lo vamos a ver más adelante, más un 15 o 20% de manchones que tendríamos que estar dejando en cada remanente de cada parcela que comemos. Este es el desarrollo de una hoja en una promoción de arraigás, 3 hojas en una promoción de arraigás. Esto, como ven acá atrás, está muy tentador para entrar a comer una hoja de arraigás, pero la realidad es que no tenemos que estar entrando acá, tenemos que estar tratando de llegar a 2 hojas y media, 3, antes de poder entrar a comer un pastoreo. Y esta va a ser la base de todas las charlas que tengamos por delante. ¿Y cómo se come una alfalfa? ¿Y cómo crece la alfalfa? Estos son nudos, cada inserción de la hoja en el tallo es un nudo, cada espacio entre hojas se llaman entrenudos. A medida que crece la planta se van elongando entrenudos. Cuando tenemos 8 o 10 entrenudos estirados, sería el momento óptimo para comer una alfalfa. A partir del nudo 11, 12 que se estira, aparecen las flores. Una vez que aparecen las flores, la digestibilidad y la calidad de este material disminuye abruptamente, se empiezan a perder hojas en la planta, por lo cual deberíamos estar llegando a 10 entrenudos estirados como máximo. Otra herramienta que vamos a estar usando acá, además de saber cómo crecen las gramíneas y cómo crecen las leguminosas, es la medición del stock de pasto. Cuando hablamos de stock de pasto, ¿a qué nos referimos? El stock de pasto es la cantidad, hay dos formas primero de medirlo. Una es al ras del suelo y otra es a partir de los 4 centímetros. En las investigaciones científicas y bueno, en Nueva Zelanda y algunos profesionales usan el stock del suelo, el stock de pasto medido desde al ras del suelo, que es más fácil de medir, o bueno, no es más fácil de medir, pero remarca cuánto pasto hay en el campo. Pero en esta charla y nosotros en el manejo de pasto usamos cuánto pasto hay disponible arriba de los 4 centímetros. No al ras del suelo, arriba de 4 centímetros. Mi objetivo es dejar 4 centímetros de pasto en el suelo, por lo cual lo que está disponible para los animales medidos en kilogramos de materia seca por hectárea es todo lo que esté arriba de 4 centímetros. Y estos 4 centímetros además nos permiten medir diferentes cultivos. Por ejemplo, una avena recién implantada con una pastura de 3 años consociada. ¿Y por qué nos permite eso? Porque abajo de los 4 centímetros, el remanente que queda en una pastura puede ser de 1.400, 1.500, 2.000 kilos. Ahora, el remanente que queda abajo de los 4 centímetros en un verdeo puede ser de 300, 400 kilos. Entonces empezamos a tener problemas para comparar materia seca de disponibilidad en una hectárea y en otra, o en un cultivo y en otro. Por eso es que usamos todo lo que está arriba de 4 centímetros, va a ser el stock que a nosotros nos interesa conocer. Y la otra herramienta, además del stock de pasto que vamos a usar, es la tasa de crecimiento. Y la tasa de crecimiento es cuántos kilos de pasto se acumulan por unidad de tiempo. Lo que vamos a estar manejando nosotros es kilogramos de materia seca acumulada por día, producción por tiempo. Y esta curva es una típica curva de crecimiento de cualquier recurso forrajero, o en realidad de la vida, pero bueno, enfoquémonos en un recurso forrajero, en lo cual, si nosotros comemos un recurso al ras del piso, el comienzo de ese crecimiento es muy lento. Una vez que empieza a aparecer la hoja y a hacer fotosíntesis, esa tasa de crecimiento aumenta mucho. Y después, una vez que llega, por ejemplo, la gramínea a tener 3 hojas y empieza a morirse la primera hoja original cuando nace la cuarta, ya la producción empieza a estabilizarse y la producción de pasto neto verde empieza a ser constante o incluso a decrecer. Por lo cual, nosotros queremos que nuestro circuito, nuestro cultivo, esté siempre dentro de un rango de alta tasa de crecimiento. Cuando mayor sea la tasa de crecimiento dentro de mi circuito, dentro de mi pastura, mayor va a ser la velocidad de rebrote y más rápido voy a dar la vuelta para volver a comer, por un lado, y segundo, más material seca voy a acumular a lo largo del tiempo. Si yo respeto los tiempos de esta curva,
en una secuencia a lo largo del año, voy a producir mucho más pasto que si no la respeto o corto cada pastoreo antes de lo que corresponde. Esta zona de alta productividad, ¿dónde está ubicada? Para ser un poco más gráfico, entre 4 centímetros de altura y entre 2,5 o 3 hojas de una gramínea, o entre 8 o 10 nudos estirados de una leguminosa. Nosotros tenemos que estar comiendo entre la tercera hoja de una gramínea o 8 o 10 nudos de una leguminosa y los 4 centímetros. Permanentemente tenemos que estar trabajando con la curva en esta ubicación de la curva. Y también quiero remarcar que estos 2,5 hojas o 3 hojas, que es la ventana de consumo, o esta alfalfa de 10 nudos, normalmente representan entre 900 y 1.200 kilos de materia seca por hectárea. El 80%, 90% de los recursos forrajeros que tengan una densidad óptima, ¿no? Lógica, van a estar en esta altura, con esta disponibilidad con esta cantidad de hojas y nudos, van a andar entre los 900 y los 1.200 kilos, depende de la época del año y de la estructura de la pastura. Pero es importante entender esto, porque además, una vez que llegan a los 1.000 y pico de kilos de pasto acumulado, lo que pasa es que el pasto empieza a sombrear, empieza a caer, a aplanarse las hojas, empieza a generar sombra abajo, y cuando el canopeo, cuando está todo el cultivo cubierto y haciendo sombra, ya es momento de comer, porque si no estoy demorando la aparición de macollos o de plantas nuevas, o estoy perdiendo tiempo dentro de mi curva de producción. Por lo cual, este momento de los 1.000 kilos pasa a ser muy importante para nosotros. ¿Y qué es lo que pasa dentro de esa curva de crecimiento de las gramíneas o de la alfalfa? En este caso, de las gramíneas. Vamos a hablar primero del suelo para arriba. Las hojas. La primera hoja normalmente de una gramínea después del pastoreo aporta el 20, 25, 30% de la materia seca potencial de ese próximo pastoreo. La segunda hoja aporta el 30-40% de ese potencial y la tercera hoja aporta el 40 o 50% del potencial. Por lo cual es importante que si queremos aprovechar la tasa de crecimiento y el volumen final entre pastoreo y pastoreo, esperemos hasta esa tercera hoja o 2 hojas y media, 3, o esta ventana de aprovechamiento, para que esa materia seca acumulada sea máxima. Y fíjense que la última hoja es la que más material aporta, de las 3 que van a crecer vivas entre pastoreos. Por lo cual llegar a esta tercera hoja es fundamental. Y por otro lado, lo que nos sucede en las raíces es que la primera hoja vuelve normalmente de las raíces o de la corona en el caso de los nudos de alfalfa. Entonces, la raíz está entregando energía para que aparezca la primera hoja, y a partir de la segunda hoja, esa planta empieza a generar fotosíntesis y a reenviar energía a las raíces, y a partir de la tercera hoja continúa enviando energía a las raíces y a nuevos macollos para que esa pastura siga desarrollándose. Y esto es interesante porque cuando hacemos, en los casos de los pastoreos continuos, lo normal es que un animal, entre comer una mata vieja o una hoja nueva, recién tierna, recién aparecida, va a elegir comer la hoja tierna, recién aparecida. Y cuando come esa hoja tierna, lo que estamos haciendo es sacándole energía a las raíces. Y cuando hacemos un pastoreo continuo y repetimos comiendo la primera hoja de cada planta permanentemente, hacemos que esa planta termine muriendo. Esas plantas se van perdiendo a lo largo del tiempo y la pastura se degrada. Eso es porque estamos exigiendo demasiado a la planta. Importante tratar de llegar a la ventana entre la segunda y tercera hoja con las gramíneas antes de entrar en un pastoreo. Esto es una pastura de gramíneas más o menos bien comida. Acá tenemos 1.100 kilos de materia seca de disponibilidad, hay 3 hojas. Esto es un remanente adecuado al que estamos buscando. Este remanente adecuado tiene en la parte más comida un promedio de 4 centímetros, que 4 centímetros son 2 falanges de dedo. Son las 2 falanges de la mano de cualquiera de nosotros, son 4 o 5 centímetros. Ahora, nuestro remanente debería ser 4 o 5 centímetros más un 10 o 15% de manchones que estén sin comer, como se ven acá. Esos manchones que tenemos sin comer nos garantizan a nosotros que la hacienda que dejó esta parcela y pasó a esta parcela
no tuvo hambre. Que si hubiese querido comer un bocado más, lo podía comer. Ese remanente, si fuese menor, me estaría diciendo que posiblemente la hacienda se quedó con hambre. Y si fuese mucho mayor, lo que va a pasar es que todo eso verde que queda, como manchones dentro del remanente, cuando yo dé toda la vuelta a mi circuito y vuelva a esta misma parcela a comer, todo lo que yo deje verde hoy, dentro de, vamos a ponerle 45 o 50 días en otoño, que es donde yo debería volver, va a estar muerto. ¿Por qué? Porque van a haber 3 hojas nuevas. Si yo tengo 3 hojas nuevas, todas las hojas que están acá van a ser hojas viejas y va a ser remanente muerto para cuando yo vuelva a esta misma parcela. Si es remanente muerto, no lo voy a comer. Esto sería la ubicación, esto sería el momento de la curva en el cual yo tengo que entrar y este es el momento de la curva en el cual yo tengo que salir y en el mientras tanto yo me aseguro que durante todo ese tiempo voy a estar dentro de la curva de máxima tasa de crecimiento o de máxima producción de forraje entre pastoreo y pastoreo. ¿Qué pasa cuando entro tarde o cuando dejo mucho remanente, que es lo que charlábamos recién? Cuando yo entro tarde a comer, empiezo a tener mucho sombreo, ese sombreo me va a generar muerte prematura de macollos que quieren salir o de plántulas que quieren salir, y por otro lado, cuando yo dejo mucho remanente, empiezo a tener este material muerto, que es lo que les decía recién. Si yo me quiero recuperar 3 hojas antes de volver a entrar al pastoreo, todo lo verde que yo dejé se va a morir. Y para que tengan una referencia, recién decíamos, 3 hojas de pasto de gramínea son más o menos 1000 kilos de materia seca, más o menos. Una hoja serían 300 kilos de materia seca, más o menos. Por cada hoja que se me muere, son 300 kilos de materia seca que yo dejo de comer. 300 kilos que yo dejo de comer, si yo los hubiese convertido en carne a una relación, vamos a redondear, de 10 a 1, yo por cada hoja que no me comí, que se me murió, perdí 30 kilos de carne por hectárea. 30 kilos de carne por hectárea son 90.000 pesos más o menos por hectárea por haber llegado tarde o haber dejado mucho remanente o por el caso que sea. Cada hoja muerta, por llegar tarde, son 300 kilos de carne y el remanente que yo dejo sin comer, que puede ser variable en función del remanente que esté dejando, pero entendamos que cada 300 kilos que no nos comemos, nos perdemos 30 kilos de carne. Por otro lado, si nosotros dejamos muy bajo el remanente, como esto, fíjense, encima es un tambo esto, si dejamos muy bajo el remanente, es muy posible que la hacienda se haya quedado con hambre, porque no es lo mismo levantar materia seca desde un tamaño de bocado grande que de un tamaño de bocado insignificante, como en este caso. Cuando las bostas están comidas alrededor, como en este caso, quiere decir que el animal pasó hambre en serio, porque para comer este pasto realmente tiene que estar hambreado. Y encima, si nosotros llegamos a una parcela y la vemos así, decimos, estos animales se quedaron con hambre. ¿Y cuándo se quedaron con hambre? Recién, cuando yo llegué, media hora antes, 2 horas antes, medio día antes, un día antes. ¿Cuándo se quedaron con hambre? Es fundamental leer los remanentes. Si nosotros se nos pasan los remanentes, llegamos tarde, por un lado, hambriamos los animales, por otro lado, la tasa de crecimiento dentro de esa curva que vimos pasa a ser muy baja, porque no es lo mismo remontar con 4 centímetros de remanente y un área foliar mínima, aunque sea, pero que haga fotosíntesis, a depender todo del rebrote de las raíces. La tasa de crecimiento es muy lenta. Esa tasa de crecimiento lenta nos hace que el tiempo en llegar a los 1000 kilos que nosotros buscamos obtener en el siguiente pastoreo va a ser más lento, vamos a tardar más en llegar a esos 1000 kilos que estamos buscando. Además, estamos con esa demora en llegar a los 1000 kilos, estamos haciendo menos pastoreos a lo largo del año, porque estamos extendiendo la duración del entrepastoreo, del tiempo de descanso. Y ni hablar de la aparición de malezas o calentamiento del suelo en verano, etc. Es importante la lectura de los remanentes para que sean los adecuados y no se nos pase de largo el pastoreo. ¿Qué pasa con la alfalfa? La alfalfa dijimos, el noveno o décimo nudo, entre el octavo y el décimo nudo tenemos que comerla. Cuando lo comemos en ese momento tenemos una relación hoja-tallo interesante, porque la cantidad de hoja que tenemos
es todavía en relación al tallo proporcionalmente mayor. Y esto se ve así. Esto es una pastura con festuca continental, mediterránea, perdón. Ahora, ¿qué pasa cuando llegamos recontratarde, como en este caso? Obviamente la alfalfa está florecida, perdimos mucho tiempo, perdimos mucha calidad. Fíjense la relación hoja-tallo, las hojas a partir de la mitad se perdieron, se cayeron, no están más. La digestibilidad de esta planta es totalmente distinta, no es la misma de la digestibilidad de la planta que vimos acá, no tiene nada que ver la digestibilidad. Seguramente cuando coman esto, de acá para abajo lo dejen en el piso, no lo levanten. Y fíjense que entre esta planta y esta planta, seguramente yo en el desarrollo de esta planta me podría haber comido 2 veces esta otra. Seguramente en ese plazo de tiempo en el cual yo esperé tanto para que se forme esta planta de alfalfa, seguramente yo le daba 2 pastoreos de esta otra de mayor digestibilidad y no un pastoreo de esto que se van a chupar las hojas, van a dejar los palitos parados y la calidad de lo que estoy comiendo y la cantidad no tiene nada que ver con lo que hubiese comido si hubiese llegado a tiempo para comerla. Fíjese dónde están las hojas. Las hojas que perdí del tallo de alfalfa por llegar tarde están fertilizando el lote acá abajo. No me sirven de nada como fertilizante, sí, simplemente. Y por otro lado, lo que tenemos es que cuando comemos esas alfalfas pasadas, nos quedan estos canutos que no lo comen, porque físicamente no lo pueden comer, y menos una recría. Y cuando vengo a comer acá esta misma alfalfa con alguna categoría de recría o vaca de tambo, que son bastante sensibles, cuando empiezan a comer el canopeo, el alfalfa, y lleguen a estos canutos, empiezan a pincharse la nariz con estos canutos y dejan de comer todo lo que está por abajo. No lo comen. Si ustedes ponen unos terneros a comer esto o novillitos, cuando llegan a pincharse el hocico con esto, no siguen comiendo. Ahí se acabó el pastoreo. Por lo cual todo lo que está abajo se desaprovecha. Vamos a ver un esquema del circuito de pastoreo a partir de lo que estamos contando. Esto es una curva de crecimiento, 4 centímetros que salí del pastoreo anterior. Espero hasta que se me cumplan los 1000 kilos de materia seca o 3 hojas de gramínea o la alfalfa. Como en este momento vuelvo a esperar hasta que esas otras 3 hojas o esos 8 o 10 nudos o los 1000 kilos se vuelven a acumular y vuelvo a comer ahí. Ahora, yo puedo comer 2 veces todo este pasto acumulado. Y lo que nos pasa normalmente, sobre todo en otoño-invierno y más parecido en invierno, es esto, que donde acumulamos una hoja y piquito, 300, 400 kilos, entramos de nuevo, lo volvemos a comer, entramos de nuevo, lo volvemos a comer, entramos de nuevo, y terminamos entrando en una secuencia demasiado rápida, y en esa secuencia demasiado rápida no se acumula la cantidad de forraje que hubiese acumulado en caso de haber respetado los tiempos que la pastura demanda que yo respete. Esta es una típica foto de hoy. Hoy debe estar sucediendo esto en la mayoría de los campos de los que están acá. Y otra cosa es entrar tarde. Si yo dejo mucho remanente, ese mucho remanente empieza a crecer muy rápido, entonces lo que termino cosechando es muy poco. Entonces la acumulación de pastoreo con mucho remanente también es baja. Lo que termino comiendo a lo largo del año es una secuencia de poco pasto, al igual que en este otro ejemplo. Lo que yo tengo que respetar son las curvas de crecimiento y respetar los tiempos entre pastoreos para cosechar una mayor cantidad de materia seca. Y todavía acá no estoy hablando de tamaño de bocado, etcétera. Simplemente el crecimiento del pasto a lo largo del año. Vimos cómo se come el pasto y cuáles son los fundamentos para comer el pasto. Ahora vamos a ver cuándo se come el pasto. La aparición de hojas, de esas 3 hojas que estamos charlando, o la aparición de nudos, de estos nudos de alfalfa que estamos hablando, depende de la temperatura, del filocrono. A mayor temperatura, más rápido aparecen las hojas. A menor temperatura, más lento aparecen las hojas. El raíraz necesita temperatura, acumulación de 100 grados por día, de temperatura arriba de 0 grados. Una festuca necesita 200 grados acumulados de una temperatura arriba de 4 grados.
Por eso es que el raigras en invierno es el mejor recurso forrajero que tenemos para aprovechar, porque cuando hace frío o aunque haga frío, el crecimiento mal o bien, pero está, algo de crecimiento tenemos. El caso del agropiro, que te necesita 350 horas, grados día para desarrollar una hoja, y va a estar toda la vida para generarlo arriba de los 4 grados en invierno. Y esto es un laburo que hizo el INTA Balcarce, que es viejo pero es muy práctico. A partir de esto, en Balcarce, ellos miden que una hoja de raigras con estas temperaturas, acumulando estas temperaturas, les tarda 18 días en venir en invierno y 12 días en venir en primavera. Si nosotros queremos acumular 3 hojas de raigras en invierno, y tenemos que esperar 60 días. Y si yo quiero acumular 3 hojas de festuca para comer y estoy en invierno, y tengo que esperar 75 días para acumularlas. Y en un agropiro 120 días. El agropiro puedo pasar el invierno sin comerlo. ¿Qué es lo que nos pasa? Pasamos un invierno sin comer el agropiro. En primavera esas tasas disminuyen mucho. En primavera una hoja de raigras está en 12 días, en festuca en 17 y yo creo que en menos días también, y el agropiro en 23. La temperatura es la que regula la aparición de hojas. No importa la fertilidad, no importa la humedad, no importa si está seco, si está húmedo, importa solamente la temperatura, la aparición de cada hoja. Lo que nos va a determinar la humedad en el lote y la fertilidad del lote es el tamaño de cada hoja. Cuando más fértil y más humedad tengamos, más larga va a ser la hoja de la gramínea, o más grandes y más largos van a ser los entrenudos, más larga la hoja de alfalfa y más largo el entrenudo. Pero solamente la aparición de hoja depende de la temperatura. Esto es con respecto a lo que es el avance de la aparición de hojas. Esto de los stocks de ingreso a los recursos, que es esto de los 1000 kilos que yo estaba comentando, depende mucho del estado de recurso, de la densidad de plantas, eso sí depende de la fertilidad, porque cuando la hoja es más grande, porque está más fértil o la humedad es mejor, más pesa y más kilo de materia seca tengo. Va a depender también del porcentaje de materia seca a lo largo del año, porque en otoño tiene una materia seca muy baja y en primavera mucho más alta, composición de especies, etc. Pero fíjense que el stock de ingreso de los recursos óptimo cuando tenemos estas 3 hojas, más o menos andan en los 1000 kilos, más o menos. En primavera va a ser un poco más, porque pesa más la planta, porque empieza a nitrificar más, hay un poco más de fertilidad. Pero bueno, entre los 1000 y los 1200 kilos es el número que nosotros tenemos que buscar como objetivo para entrar a un pastoreo. Y a partir de ahora vamos a usar como 1000 kilos como el óptimo a acumular. A partir de ahora, para hacer cuenta, vamos a usar los 1000 kilos. Y estos 1000 kilos de pasto acumulado no dista mucho de lo que realmente necesitamos tener para lograr un momento ideal de ingreso a la pastura. Además del stock, además del stock de pasto que necesitamos acumular, tenemos que ver a qué velocidad se acumula ese stock. Y la velocidad a la cual acumulamos esos 1000 kilos es la tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento me va a decir cuántos kilos crece por día. Por ejemplo, en este caso, un raigras en Benito Juárez crece 28 kilos por día, o una alfalfa 30. ¿Cuántos días voy a necesitar para acumular 1000 kilos? Y ahora vamos a ver un ejemplo. Las tasas de crecimiento normalmente son datos. Puede ser un dato de INTA, como en este caso, un dato de ACREA genera también información, el dato de asesor técnico que tiene experiencia y nos puede decir qué tasa de crecimiento puedo esperar para adelante, o lo ideal que son mediciones propias, donde yo empiezo a medir mis stocks y mis tasas de crecimiento, ya estoy trabajando en otra liga y puedo ver con mis tasas de crecimiento qué es lo que viene para adelante. En este caso, fíjense, la tasa de crecimiento del INTA en octubre, creo que era, el 6 de octubre, era de 28 kilos para un raigras, 28 kilos por día. En 11 de julio, la tasa de crecimiento para esta misma zona pasa a ser entre 5 y 10 kilos de crecimiento por día. Y ahora vamos a ver un ejemplo puntual de esto. Esta tasa de crecimiento es la que tenemos que prestar atención todo el año para entender a qué velocidad voy a ir dentro de mis circuitos. ¿Y cuál es la velocidad dentro de esos circuitos? Stock objetivo dividido tasa esperada. Si yo quiero juntar 1000 kilos de materia seca y en otoño mi tasa de crecimiento es de 25 kilos por día,
voy a tardar 40 días en acumular 1000 kilos. Por lo cual, la velocidad de avance dentro de mis circuitos tiene que ser de 40 días. Yo tengo que hacer parcelas para dar la vuelta en mi circuito durante 40 días para volver a la parcela inicial. Y si yo estoy en invierno y mi tasa de crecimiento es 10, voy a tardar 100 días en acumular 1000 kilos de materia seca. Por lo cual debería dar la vuelta dentro de mi circuito en 100 días. Y después en primavera, si la tasa de crecimiento es 40, y voy a dar la vuelta en 25 días. A lo largo del año, yo me tengo que parar en un punto. Nos paramos acá, en mayo, y miro para adelante. ¿Cuál es mi tasa de crecimiento esperada para adelante? En este gráfico. Y en este gráfico para adelante es entre 10 y 15 kilos, más o menos, más parecido a 12 kilos. Bueno, si yo quiero acumular 1000 kilos para aprovechar todo el potencial de mi recurso, para aprovechar la tasa de crecimiento potencial de mi recurso, y voy a tardar 1000 días dividido y 12 o 15 días 12 o 15 kilos de materia seca por día de crecimiento. Por lo cual, si yo estoy parado acá y para adelante, yo debería apuntar a dar la vuelta en 70 días, más o menos. Si yo doy la vuelta en 30 días parado acá, seguramente cuando vuelva a mi parcela inicial, no voy a tener 1000 kilos. Obviamente no voy a tener 1000 kilos. Voy a tener 600, 500, 700, pero no 1000. Y yo voy a estar consumiendo mi forraje antes de lo que me gustaría cosecharlo o antes de lo que debería, por lo cual ya la productividad de ese recurso está afectada. Por entrar antes de lo que debería, queda afectada. Y si yo en primavera no doy la vuelta en 25 días y tardo más en dar la vuelta, y ese pasto me va a llevar puesto, me va a pasar por arriba. Porque si yo no doy la vuelta en 25 días en mi circuito, el pasto se me va a pasar. Ya lo sé, porque si estoy parado acá en septiembre y miro para adelante, y la tasa de crecimiento promedio para adelante es de 40 kilos. Si yo voy comiendo muy lento, no acelero la vuelta a 25 días, desde la vuelta que yo venía en 70 días, no la acelero, me lleva puesto el pasto. Entonces tengo que tener en cuenta eso. Este gráfico tengo que tenerlo en cuenta, la tasa de crecimiento esperada para poder decidir cómo va a ser la velocidad de mi pastoreo. Vamos a ver un ejemplo. Estos son 50 hectáreas de superficie, en todos los casos, otoño, invierno, primavera. Tasa de crecimiento en otoño, 25 kilos. Stock óptimo de ingreso, 1000 kilos. Días de la rotación, 40 días. ¿Por qué? 1000 kilos, que es el número 3, dividido 2. Tasa de crecimiento, 1000 dividido 25, 40 días. Yo en 40 días puedo dar la vuelta en otoño en este recurso. Por lo cual, si tengo 50 hectáreas y doy la vuelta en 40 días, puedo comerme 1 hectárea 25 por día. No quiere decir que haga parcelas diarias. Puedo hacer parcelas de un día, de 2 días, máximo de 3 días. Máximo. Pero 3 hectáreas, 23 hectáreas y media, puedo estar comiendo. Pero esta es la velocidad de avance. Y si estoy en invierno y mi tasa de crecimiento es de 15 kilos, 1000 dividido 15 me da 67. Yo puedo dar la vuelta en 67 días, por lo cual puedo comerme de mis 50 hectáreas solamente 0,75. Si yo voy más rápido que esto, no voy a acumular 1000 kilos y voy a estar subutilizando el potencial de mi tasa de crecimiento. Y la producción final de pasto va a ser inferior a la que podría haber sido de haberlo manejado bien. Y en primavera, la tasa de crecimiento puede estar en 60 kilos tranquilamente. Y bueno, acá pusimos como stock objetivo 1200 kilos, simplemente porque en primavera el porcentaje de materia seca aumenta y el tamaño de las hojas también. Pero si yo tengo que juntar 1200 kilos de pasto con una tasa de 60 kilos, yo voy a dar la vuelta en primavera en 20 días. Por lo cual, de mis 50 hectáreas voy a tener 2 hectáreas y media por día para ofrecerle a mis animales en este circuito. Todas las preguntas que tenga las vemos al final, no se preocupen. ¿Cómo debería estar un circuito? Un circuito de pastoreo ideal. Yo tengo que comerme lo que crece y tengo que estar entrando a cada parcela suponiendo que sean parcelas diarias. Yo tengo que estar todos los días entrando con 1000 kilos y tengo que salir con 0 kilos. Y cuando me doy vuelta, todo mi circuito tengo que verlo en activo crecimiento, en una escalera ideal, en la cual esto va a tener
900 kilos, y yo mañana cuando entre van a haber 1000 kilos, y esto va a tener 800 kilos, y esto pasado mañana cuando entre va a tener 1000 kilos, y voy a estar siempre trabajando con la fábrica produciendo al máximo posible. ¿Y por qué? Porque todo mi sistema de parcelas dentro de mi circuito está en la máxima curva, en la máxima de la pendiente de la curva de crecimiento. Fíjense que está 4 centímetros, 1000 kilos. Y está todo mi sistema trabajando a full, produciendo pasto a full, cosechando el 100% de lo que crece. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos muy rápido? Que típico caso de invierno, ¿no? Es lo que nos está pasando ahora. Eh, Cuando vamos muy rápido, no le damos tiempo a nuestras parcelas a recuperar esos 1000 kilos. Entonces empezamos a entrar antes. Si yo tengo que darle 50 días y vuelvo a los 40 días, no acumulé lo que tenía que acumular. Entonces dejo de comerme lo que no produje. Es una pérdida que no la veo, que no la entiendo porque no es material que es plata que entró y la tuve que devolver. Es plata que nunca entró, porque nunca llegué a tenerlo. Es una pérdida que no la vemos. Es un lucro cesante, si lo llamamos de esa manera. Cuando damos la vuelta en invierno demasiado rápido, lo que va pasando es que cada vez entramos con menos kilos. Vamos a arrancar con 800, después vamos a estar entrando con 600, después vamos a estar entrando con 500 y vamos dando la vuelta como loco, y en vez de dar la vuelta en 90 días, 80 días, damos la vuelta en 40 días y la tasa de crecimiento ya se rompió. Y fíjense que en este caso anterior, el stock promedio si entro con 1000 y salgo con 0, el stock promedio debería ser 500 kilos, que es mi circuito debería estar todo el promedio en 500 kilos. En este caso, ya no es más 500 kilos el promedio, es mucho menos. Si mi stock promedio no es de 500 kilos, la tasa de crecimiento global ya disminuye. El potencial productivo de ese recurso ya lo rompí, ya no va a ser lo mismo. Lo que yo tengo que hacer es frenar la vuelta, volver a darle tiempo a esto que llegue a 1000 y volver a empezar a comer a la velocidad que tengo que comer. ¿Y qué pasa en primavera? O cuando vamos muy lentos, típico de primavera. El pasto, cuando llegamos a comerlo, no hay más 1000 kilos, hay 1400, 1500 kilos. Empieza a perder calidad, empieza a cenecer material, empezamos a tener pasto no consumido, no aprovechado, cambia la calidad del bocado, porque si empiezo a tener pasto muerto dentro de la oferta, la calidad del bocado disminuye, porque no es lo mismo comer todo verde que un bocado con verde y fenecido. Por lo cual, en este ejemplo, yo tengo que volver a entrar en los 1000 kilos. Estas dos parcelas debería saltearlas, hacer reservas o aumentar la carga del sistema. Algo tengo que hacer para que toda esta línea de forraje del circuito vuelva a la pendiente ideal de la fábrica. Porque si no, ya estoy de nuevo, estoy rompiendo la fábrica, estoy produciendo menos de lo que debería. En realidad, produje lo que debería y ahora se me está muriendo. Y además está perdiendo calidad. Y además de comerlo tarde, cada bocado tiene menos ganancia de peso que el anterior. Esto es su típica situación de primavera. Tengo que ajustar el avance de este circuito. Acá les muestro simplemente unas fotos para saber dónde estamos parados en productividad, en producción de pasto. Esto es una pastura de 300 kilos, 700 kilos. Fíjese que 700 está lindísima para entrar, pero fíjese que el canopeo no cerró todavía. Y si yo cuento las hojas, no las tengo. Las hojas de gramínea no están. Si el canopeo está abierto, todavía tengo potencial de crecimiento. Lo mismo que acá. Tengo potencial de aprovechar la luz, generar fotosíntesis y generar materia seca. Estos son 1100 kilos, estamos ya en primavera, y estos son 1400 kilos. Por eso hablamos de un stock óptimo. 1000 kilos, bueno, puedo usarlo los 1000 kilos como referencia y está perfecto. Ahora, cuando empiezo a hacer sintonía fina, me empiezo a dar cuenta que, che, con 1000 kilos algo de canopeo abierto había, puedo esperar un poquito más a 1400 kilos, que la tasa de crecimiento para llegar de 1100 a 1400 es la máxima posible en toda la curva de producción. Si la tasa promedio de este recurso es de 50 kilos, pasar de acá a acá, esa tasa con todo ese material fotosintetizando, les puedo asegurar que debe ser casi el doble, por lo menos un 50% más la tasa. Por lo cual, si quiero aprovechar esa tasa de crecimiento, tengo que esperar y leer. En este caso, si yo leo la cantidad de hojas, seguramente voy a estar entre 2 hojas y media y 3 de gramíneas.
Y si miro el canopeo, veo que ya empieza a sombrear para abajo. Es el momento ideal para entrar. Ya vimos cómo se come el pasto, vimos cuándo se come el pasto. Vamos a ver cuánto pasto se come y cómo lo podemos utilizar y cómo utilizamos eso con nuestros animales. Forma de medir pasto, hay un montón. Esta es la base de, de todo el circo, cortar y medir cuánto pasto hay. Esto es, bueno, el plato, el dron, el satélite, ahora está Pastech utilizando plato y satélite, que es una tecnología súper interesante. Me da la sensación de que tiene que ajustar algunas cosas, pero es algo que se viene y que es fácil de manejar. El tema es que esa tecnología se adapte a cada uno de los productores, que eso es lo más complicado. Pero bueno, ¿para qué me sirve saber cuánto pasto hay en realidad en el circuito? Y vamos a volver al mismo ejemplo que estuvimos trabajando hasta recién. Si yo tengo mis 50 hectáreas que producen los 25 kilos de materia seca, que me generan 40 kilos de días, perdón, 40 kilos, no, 40 días la rotación, porque 1000 dividido 25 son 40. Y esos 40 días de rotación me permiten comer una hectárea 25 de 1000 kilos, y acá es donde yo mido. Acá es un ejemplo teórico, hay 1000 kilos. Si yo en el extremo de la sintonía fina empiezo a medir cuántos kilos tengo acá, bueno, ahí lo corregiría, pero yo acá en este modelo entiendo que yo tengo disponible para comer por día 1250 kilos. Y no más que eso. Si yo como más que 1250 kilos, tendría que estar dándole más superficie por día y estaría cortando la vuelta y ya estaría haciendo macana. Y veamos qué estoy comiendo arriba. 200 vaquillonas de 190 kilos, esto es en otoño, principio del otoño, come el 3% del peso vivo, 1140 kilos es la demanda de ese rodeo. Mi demanda es 1450 kilos, por lo cual la diferencia entre la oferta y la demanda son 110 kilos que me sobran, estamos bien. Si sobran 100 kilos, somos un reloj. En este caso, que un circuito nos cierre así es espectacular. Ahora, a medida que ese circuito avanza y entra el invierno, ¿qué pasa? La tasa de crecimiento disminuye a 15 kilos, el área, la vuelta la voy a dar en 67 días, la superficie es de 0,75 hectáreas, porque es la superficie dividido los días de la rotación me da 0,75, yo más que esto no debería comer, y esto me representa 750 kilos. Y mi demanda aumentó un poco de peso, la vaquillona anda bárbaro. Ese aumento de peso me genera una demanda de 1300 kilos, 1380 kilos, que es esto, 6,9 por 200, 1300 kilos. Y esto, entre la demanda y la oferta, hay una diferencia de 600 kilos. ¿Qué hago? Suplemento para terminar de aportar estos 630 kilos que me faltan, o tengo que bajar la carga, porque si no bajo la carga y no suplemento, la hacienda o se queda con hambre, que generalmente lo que pasa no es que se quede con hambre. Empezamos a dar vuelta más rápido. Y empezamos a dar la vuelta más rápido porque no nos alcanza el pasto. Y cuando damos la vuelta más rápido no tardamos 67 días. Vamos a 50 días, 40 días la vuelta. Y ya no acumulamos 1000 kilos. Empezamos a acumular 50 por 15, 700 kilos. Y rompimos la fábrica. Estamos subutilizando la fábrica. ¿Y qué pasa en primavera? En primavera, esas mismas 50 hectáreas crecen 60 kilos, con un stock óptimo un poquito más alto, como dijimos hoy. Ese stock óptimo con la velocidad de crecimiento me dice que puedo dar la vuelta en 20 días. Si yo puedo dar la vuelta en 20 días, me puedo comer 2 hectáreas y media, que se representan 3000 kilos. Y contra los 1600 que me demandan ahora, mi vaquilloncita, que siguen creciendo, ya estamos entrando en servicio casi, consumen 1600 kilos, me sobran 1300 kilos. El pasto me sobra. ¿Qué hago si me sobra el pasto? Puedo hacer reservas, suspendo, saco 20 hectáreas del circuito, lo mando, le hago en vez de 50 hectáreas, hago 30 hectáreas, le ofrezco 1800 kilos, más o menos emparejo la oferta y la demanda. Esas otras 20 hectáreas las mando a reservas, por ejemplo, o
esas 20 o esas 50 hectáreas que yo tengo con esta mayor tasa de crecimiento, le puedo aumentar la carga, le meto otro rodeo, si quiero, lo puedo hacer, aumento la carga, aumento la demanda y me como todo el pasto, la idea es comerlo todo el pasto, y si no lo puedo comer, lo tengo que cosechar. Lo importante de esto es cosechar. O hago el pasto, o lo como, o lo enrollo, o lo ensilo, o algo tengo que hacer con ese pasto, si no lo pierdo, si no lo pierdo. Y quiero volver a este ejemplo de acá, al ejemplo de invierno. Es un clásico que nosotros aceleremos la vuelta, que nos demos más la vuelta en 67 días porque no nos alcanzan los rollos que tenemos y no le puedo dar 630 kilos, entonces va más ligero. Bueno, entonces voy a dar la vuelta en 50 días y voy a entrar con 800 kilos, 700 kilos. Yo puedo entrar con 700 kilos, asumo que voy a entrar con 700 kilos, asumo que la productividad de ese potrero ya la voy a tener afectada, lo asumo porque es mi decisión. Ahora es fundamental que cuando nos vayamos de esta parcela, el remanente sea 4 centímetros. Porque si nosotros, además de ir más rápido, comemos abajo de ese remanente adecuado, de esos 4 o 5 centímetros, además estamos perjudicando la siguiente vuelta. Porque si nosotros vamos abajo de ese remanente, la siguiente vuelta va a ser más larga todavía. Porque la tasa de crecimiento de la curva va a disminuir, porque fuimos demasiado abajo. Entonces va a arrancar muy lento el crecimiento y hasta que arranca de nuevo a crecer, tarda mucho tiempo. Entonces la siguiente vuelta vamos a tener, si la hacemos en los mismos 50 días, no va a haber más 700 kilos, seguramente va a haber 400 kilos porque fui muy abajo en el remanente. Si voy a romper esta velocidad de avance, por lo menos respetemos el remanente, por lo menos hasta que nos acomodemos. Y mientras tanto demos suplementación o bajemos la carga o hagamos algo, porque si no se nos rompe el sistema. Lo que termina pasando acá es que la tasa de ganancia de consumo baja, la tasa de ganancia baja, o la pastura o el verdeo produce mucho menos. Son un montón de las decisiones, las consecuencias por no trabajar dentro de estos rangos. Y acá vamos a algo importante, que me pasa siempre que hacemos una charla o un curso para el personal. ¿Quién maneja todas estas decisiones? ¿Quién las maneja? ¿El empleado? ¿El peón que nos está haciendo la parcela y que no tiene herramientas necesarias como para tomar decisiones acá? ¿Quién decide a qué velocidad voy a ir? ¿Quién decide, che, me quedo con hambre, ¿qué hago? Suplemento, ¿con qué suplemento? ¿Tengo silo, tengo rollo? ¿Cuánto silo, cuánto rollo tengo que dar? ¿Quién decide si respeto o si no respeto esto o si lo puedo demorar o si lo acelero, asumo las consecuencias? ¿Quién lo decide? ¿Quién decide qué pasa si me sobra pasto? ¿Quién decide el 20 de septiembre para adelante, che, estos 2 potreros me van a sobrar? Este 20% de mis potreros me van a sobrar, lo voy a guardar para reserva y esto me lo voy a comer. ¿Quién lo decide? Lo importante de esto, muchachos, es que el que toma las decisiones esté capacitado. Y si tenemos que mandar al personal a hacer una capacitación de manejo de pasto, tiene que ir acompañado sí o sí con la persona que toma las decisiones o que arma el plan. Porque al gaucho cuando va a hacer una charla de personal, le van a decir, corta el pasto, la velocidad de avance, la tasa de crecimiento, la parcela hacela así, el remanente hacelo así, y cuando estemos en invierno tenés que hacer estos cambios. ¿Y tiene herramientas el gaucho para solucionar estos problemas? ¿Se las damos, las herramientas? Che, 630 kilos es un rollo y medio, dale un rollo y medio por día. Alguien tiene que decidirlo y que bajar la línea concreta, porque si no, no vamos a lograr nunca que esto se lleve adelante. Todas las charlas de pastoreo, de manejo del pasto, del pastor, de gentos, etcétera, la apuntan a un nivel que está buenísimo que la gente lo aprenda y lo entienda y lo sepa, pero si no, después no tiene herramientas y no tiene una línea de trabajo por dónde ser, queda en una bolsa vacía, en un saco roto. Termina sin capacidad de operar. Es importante que todo esto sea capacitación de la gente y sea capacitación de los que toman las decisiones en el día a día o en el de semana a semana o el que arma el plan y lo controla. Todo esto
sin control de un plan o de los circuitos es imposible de llevar adelante. Resumen, ¿qué pasa? ¿Qué logramos mejorando el stock de cosecha? O mejorando la cosecha final, ¿no? Por cada 1000 kilos extra de materia seca que cosechamos, ganamos entre 85 y 100 kilos de carne. Son entre 200 y 250 dólares de ingreso extra por hectárea por haber manejado bien el pasto. Y les puedo asegurar que entre un pastoreo bien manejado y un pastoreo mal manejado a lo largo del año, hay un porcentaje, no vamos a hablar de kilos, pero en porcentaje puede haber entre un 20, un 30, un 40 y hasta un 50% de diferencia. Si manejamos bien la cosecha, vamos a tener una mejor ganancia de peso. ¿Y por qué? Porque vamos a mantener una oferta de proteína durante el otoño e invierno, sobre todo el invierno. Si nosotros no nos quedamos sin pasto en otoño o en invierno, vamos a tener un alimento de mayor porcentaje de proteína para ofrecer, si suplementamos con rollo o con silo de maíz, y vamos a poder sostener el porcentaje de proteína en la dieta alrededor del 14%. Lo que pasa cuando nos quedamos sin pasto y damos solamente reservas es que el porcentaje de proteína se cae al piso y el desarrollo de la hacienda que está arriba también se cae al piso. Vamos a tener un mejor tamaño de bocado y calidad de bocado. No es lo mismo entrar con 1000 kilos a pastorear que con 500. El tamaño de bocado cambia y la cantidad de bocados que tiene que dar cada animal para satisfacer la demanda también cambia, es mucho menor. Lo que sucede cuando entramos con baja disponibilidad es que normalmente la cantidad de bocados que da un ternero, un novillo, una vaquillona, no alcanza para levantar el pasto que necesita y la ganancia de peso disminuye o incluso a veces se sostiene. Y en la calidad de bocado también incluyo en primavera el bocado que estamos dando con la hacienda no incluya todo material fresco, verde y digestible y no material muerto o de baja digestibilidad. Y una mejor lectura de remanentes me asegura que no se queden con hambre. Si mi parcela salió con un remanente adecuado, 4 centímetros más el 10-15% de manchones, yo sé que si hay un bocado más que querían dar, lo daban. Pero me fui. No tuvieron hambre. La mejor cosecha de pasto me ayuda a mantener la vida útil de la pastura. No se me mueren plantas. No tengo desperdicio. No estoy matando plantas por pastoreo demasiado intenso, ni estoy matando plantas por ahogamiento de macollos cuando tengo mucho volumen. Y el proceso de control y corrección de esta cosecha no demanda insumos, solamente presencia y conocimiento. Es gratis. No se puede comprar, como dijeron al inicio. Es gratis. Control, presencia y conocimiento es gratis. Las herramientas, entonces, tasa de crecimiento de los recursos, me va a decir cuántos días tengo para retornar a mi parcela. El stock promedio de pasto en el circuito de pastoreo me va a asegurar que el stock de pasto del ingreso sea el adecuado, que el remanente sea el adecuado, y ese stock promedio debería andar entre 0 y 1000, 500 kilos. Si yo midiese toda mi parcela de un circuito, el promedio tendría que ser 500, con la máxima de 1000 y la mínima de 0. Y fundamental el manejo de reservas. O consumo o confección, pero manejo de reservas. Y las reservas se empiezan a utilizar temprano, se empiezan a utilizar en mayo. Es mejor dar un rollo desde mayo hasta agosto y no comernos todo el pasto, empezar a dar rollo en julio y tener que dar 5 rollos entre julio y agosto. No nos quedemos sin pasto, usemos el rollo, las reservas, como buffer para sostener el stock de pasto a lo largo del año. Muchas gracias, muchachos. Buenísimo, Pancho, interesantísimos los conceptos, muchísimas gracias. Ya hay varias preguntas en el chat que van a ser seguramente compartidas con vos al final de la presentación de Marcelo, y a los que todavía no lo hicieron, lo pueden hacer en el chat para así al final podemos transmitirle las preguntas a Pancho y él pueda responderlas. La verdad, muy interesantes los conceptos y le diste un pie hermoso a Marcelo para que pueda abordar también la temática que ahora nos va a transmitir. ¿Cómo algo tan pequeño como una semilla contiene tanto? Naturaleza, innovación, alimento, producción, futuro. Y sobre todo, contiene eso que buscamos siempre:
respuestas. A los suelos difíciles, esos que plantean las preguntas más complejas. ¿Imposibles? Nah, esa palabra no nos gusta. Regenerar, recuperar, producir. Eso está mejor. Respuestas a las preguntas más comunes, las de todos los días. ¿Podré aumentar el potencial productivo de mi campo? Sí, claro, pero también las que inician todo el proceso. Porque responder es estar antes, durante y después. Con conocimiento técnico, semillas de calidad y el mate siempre a mano. Respuestas que se buscan en el laboratorio, en el desarrollo constante y en el campo, donde más importa. Respuestas movidas por la pasión. La de una familia que la lleva en la sangre desde hace 60 años. Porque todo el poder que contiene una semilla está acá. En Peman Semillas. Tu campo, nuestro desafío. Bueno, como recién vimos, queremos agradecer nuevamente a Peman Semillan por apoyar este atardecer ganadero. Y ahora continuamos con la segunda parte de esta jornada. Les presento ahora sí a Marcelo Canosa, que nos va a hablar sobre cómo formar equipos para gestionar mejor la empresa agropecuaria. Marcelo es médico veterinario por UBA y Master Coach Ontológico Profesional. Es director ejecutivo de la Escuela de Coaching y presidente de la Asociación de Facilitadores Profesionales, gestión 2024-2026. Cuenta con una vasta trayectoria en coaching y facilitación en organizaciones, liderando entrenamientos para equipos de trabajo y desarrollando planes y cursos de capacitación para personal rural desde el año 1989. En el ámbito CREA fue coordinador de la región sudoeste, asesor del CREA Calamuchita y líder del proyecto de consolidación y crecimiento de CREA entre los años 2002 y 2022. Y es flamante asesor del Grupo Plantas y Agroindustria, que está por iniciar su formalidad en CREA. Así que Marcelo, ahora sí, todo tuyo el espacio. Bueno, gracias Mariano. Buenas noches, buenas tardes, sí, atardecer, ya estamos medio de noche acá, estoy en Río Cuarto. Un gusto estar en este espacio que en la época que era coordinador no existía y me parece un espacio realmente muy valioso. Y con esa cosita emocional de estar de nuevo en un lugar de sudoeste, ¿no? Así que bueno, desde ahí voy a comenzar a presentarles el tema para el cual he sido convocado. Que lo llamamos de esta manera, ¿no? Formar equipos para gestionar la empresa agropecuaria. Eh, Formar equipos con dos ideas en el mismo título, ¿no? De formar, de trabajar en equipo y poder formar esos equipos con lo que significa generar espíritus de equipo y a la vez que los equipos se estén formando, ¿no? Se estén formando las personas que integran el equipo y que los equipos aprendan. Con un objetivo que es gestionar la empresa agropecuaria, hacer que las cosas sucedan en la empresa, buscando esos resultados planteados. Dicho esto, vamos a centrarnos en lo que tiene que ver con la importancia del sistema de la gente, del sistema social, de lo que otros llaman el capital humano, y planteado desde acá, decir que incluye a todas las personas que integran la empresa. Estamos hablando del que está realizando la tarea el día a día y estamos hablando del que está tomando las decisiones más macro. Esto lo traemos de esta idea de la estrella organizacional, una metáfora de Alejandro Marchesán, que es quien me formó como coach, y él habla de una organización, toda organización, ¿no? La empresa agropecuaria, el club, el colegio, el hospital, el grupo que genera, que organizan campeonatos de fútbol, de rugby, de paleteadas, cualquier organización. Tendría esta estrella con estas cuatro puntas, donde hay un sistema operativo y un sistema productivo que lo unimos como el eje de producción. En el sistema operativo está lo que se hace, las acciones, y en el sistema productivo están los resultados.
Y esto es digamos, las distintas organizaciones que hacen, para qué están, ¿no? Y lo que se conoce y quien está a cargo realmente es un especialista, un gran conocedor de lo que tiene que ver con este eje productivo, de la acción y los resultados. Pero esto está sostenido por un eje humano de las personas y las relaciones. Que ese eje humano une y relaciona dos puntas, lo que tiene que ver con el sistema social, el sistema de la gente que recién hablamos, las personas que integran la organización, y la otra punta el sistema fundacional. ¿Qué es el sistema fundacional? Y mira, la misión, la razón de ser de la organización, el plan estratégico, las estructuras de dirección, pero las personas están en el sistema social que poníamos abajo. Este esquema, en general, decimos, somos especialistas en lo productivo, ¿no? En cualquier organización lo planteamos, ¿no? Y fíjense, vamos a poner ejemplos después de otros ámbitos. ¿Qué nos pasa cuando queremos expandirnos en el eje productivo? Buscamos una expansión de este eje y tiene que ser sostenido por el eje humano. Y esto genera, de alguna manera, un límite, porque el eje humano tiene un límite si no ha tenido un desarrollo previo para poder sostener ese eje productivo. Y entonces, esto lo que nos está planteando, que la expansión en lo que tiene que ver con acciones y resultados, en lo que tiene que ver con el eje productivo, requiere de una expansión previa del eje humano, planificada y pensada para eso. Dicho esto, decimos, cuando se genera esta tensión, se genera una tensión porque no se puede sostener. Y decimos, ¿qué quiere decir esta tensión? Mira, hay una presión que genera un estrés organizacional improductivo. Cuando la presión es muy grande, se genera un estrés organizacional improductivo y nos gusta compararlo. Acá hay más de uno que conoce la guitarra y los conozco, y decimos que ese estrés es como una cuerda de guitarra. Si está floja, suena mal o no suena. Y si está muy tensa, se rompe al tocar. Debe tener la justa tensión. No irme ni un lado ni el otro, parecido a lo que nos hablaba recién del pastoreo Pancho, ¿no? Cómo sostener esa tensión, el eje humano que pueda sostener ese eje productivo. Entonces, planteado esto como inicio y como idea, decimos, che, ¿qué es esto del eje, del eje humano? ¿Pero qué es esto del sistema social, el sistema de la gente? Mira, estamos hablando de las personas y estamos hablando de la relación entre las personas. Cuando hablamos de las personas como alguien que tiene determinadas capacidades por educación, habilidades, tiene un vigor que también surge de cómo se alimenta, cómo es su nutrición, pero también tiene un vigor que tiene que ver con su salud, con su bienestar físico y emocional. Y esto no está dicho por nosotros, sino por la Organización Nacional la Organización Mundial de la Salud. Y entonces, pensar las personas, no solamente por lo que saben, sino por cómo viven en estos espacios de la empresa. Y la relación que tienen entre ellos. Esto nos invita entonces a plantearnos, a trabajar en otros lugares. Y voy a empezar desde arriba tomando la idea de la organización, de una presentación del amigo Pascual Cicioli, ¿no? Que habla de los órganos de gobierno y lo presenta que creo que lo hizo, no sé si en este ámbito, pero sí en la región, eh, generando acá, che, los órganos de gobierno que son los accionistas, familia, directorio, administrador, CEO, son distintos estamentos. Ahora, estos estamentos que lo podemos ver muy claros en determinadas empresas agropecuarias, en otras están más difusos y entonces accionista, directorio está medio mezclado o está mezclado también directorio de administrador, y hay la misma persona ocupa varios roles, hay 3 o 4 que ocupan distintos roles o este extremo, ¿no? Que hay uno que, además de ser accionista, está en el directorio, es administrador y está con la horquilla en la mano, está en el potrero, está en la actividad. Y esto, que es algo que es frecuente en las pymes, nos pasa que, ¿cómo hace esta persona para tener esta capacidad de sacarse el sombrero y ocupar los distintos roles
y a la vez, por ejemplo, le pedimos que desde su rol de administrador o de encargado esté formando equipos. Y acá traemos una frase de Pena, también bibliografía que me compartió en algún momento Pascual, es que esta persona, que podemos poner esta persona nosotros mismos, cada uno de los que está acá, de distintos roles que ocupa, todo lo que sabemos o todo lo que sabe esta persona es que sabe hacer lo que hace. ¿Qué es lo que sabe? Lo que hace. Y hay algo que se le escapa ahí, que debe saber que hay cosas que no sabe. Esto dice Pena, y muchas veces nosotros no sabemos las cosas que no sabemos. Nos encontramos que hay cosas que no sabemos y la manera de saber que no sabemos lo que no sabemos que otro me lo muestre. Estoy convencido que sé todo y entonces puedo manejar, dirigir un campo y me faltan algunos elementos para, por ejemplo, trabajar en estas competencias que no son las que aprendimos en la facultad o no son las que aprendí de mis padres o no son las que aprendí de aquel que me enseñó a trabajar en el campo. Entonces esto hace necesario el poder trabajar con otros y poder ver cómo hago. ¿Cómo hago para salir de esto que no sé lo que no sé? Bueno, ahí proponemos una primera alternativa que para saber hacer necesito capacitarme. Y le digo a aquel que tiene un rol de liderazgo y promover la capacitación. Necesito capacitarme yo y necesito que se capacite el equipo para saber hacer. ¿Qué saber hacer? Por ejemplo, ¿cómo manejo el pasto? Es un saber hacer. Y también hay un saber ser, que cuando estamos trabajando en relación entre personas, estamos metiéndonos en algo que es cómo me relaciono yo con los otros. Estamos acostumbrados o muchas veces muy instalados en hablar sobre el otro, cómo se relaciona conmigo, y no siempre pensar cómo yo me relaciono con los demás. Y esto tiene que ver con un saber ser. Y no estamos hablando de una determinada manera de ser, sino de una manera de ser que me sirva para lo que el rol que estoy cumpliendo. Entonces, esto se entrena. Y por eso decimos, aquel que tiene un rol de liderazgo, que hay que entrenarse independientemente de la edad o el lugar que tengamos, y promover el entrenarse entre quienes trabajan en el equipo, ¿no? Estamos hablando de palabras parecidas, pero decir, che, cuando tengo que cambiar mi manera de ser o trabajar mi manera de ser o potenciar mi manera de ser, necesito entrenarme. ¿Entrenarme en qué? Por ejemplo, ponemos ejemplos acá al paso: trabajo en equipo, relaciones productivas, liderazgo. Cuando hablamos de relación con otro, focalizamos y potenciamos estas tres palabras empezadas con C: el compromiso, la confianza y la comunicación. No voy a entrar ahora acá, pero sí saber que aquellas que se llaman habilidades blandas, en que tengo que trabajar mi manera de ser, tan blandas no son, puesto que requieren mucho esfuerzo y trabajo. De tan blandas que son, a veces son escurridizas y me cuesta mucho trabajarlas en mí mismo. Y decíamos que tenemos que formar equipos. ¿Para qué formar equipos? Y bueno, porque buscamos resultados y solo no lo puedo hacer. Necesito hacerlos con otro, y entonces ahí subrayamos en qué es un equipo, en que, bueno, son un grupo de personas que están articulados por una tarea y objetivos comunes, y están enfocados en una búsqueda de resultado. Bien, hablamos de trabajar en equipo en las empresas agropecuarias, y la pregunta que solemos hacer: ¿los equipos conocemos cuáles son los objetivos, cuáles son las tareas que tiene cada uno, cuáles son los resultados que se buscan? ¿Tenemos tan claro esta imagen de que el equipo va atrás de un propósito y hay tarea y resultados previamente determinados y hablados? ¿Lo sabemos? ¿Sabemos, como dice esta imagen, a qué jugamos y cuánto vamos? ¿Saben los equipos a qué están, para qué están cada uno en su rol? ¿Cuál es el sentido de su trabajo? ¿Y cómo están siendo los resultados? No estamos hablando de un resultado de la renta final o del margen bruto, no necesariamente, puede serlo, no necesariamente, pero sí tener los resultados que son palpables para quien está haciendo el trabajo. ¿Qué tan importante es el trabajo que está haciendo? No siempre se da el trabajo en equipo, y a veces lo vemos al final del resultado, ¿no? Cuando el resultado aparece esto, ¿no? De, che, ¿qué pasó?
y nos vemos al final. Y bueno, faltan temas de cómo nos fuimos comunicando, cómo se fue trabajando en ese equipo. Hay necesidad, hay trabajo en equipo y bueno, necesitamos profundizarlo. Hay un consultor danés que plantea que dos variables. Una es el querer hacer los trabajos. Y el otro es el poder o el saber hacerlo para poder llevarlo a cabo, llevar a cabo las tareas. Entonces nos preguntamos cómo sostener los equipos donde pueden y quieren. Las personas quieren y pueden trabajar. El querer tiene que ver con la motivación. El poder tiene que ver con tener las competencias, las habilidades, el saber hacerlo. Bueno, el planteo es, a esas personas necesitan que las asistamos, las alentemos y las ayudemos. Profesionalizar los equipos de trabajo es que cuando la cosa funcione, estar cerca asistiendo, alentando, ayudando, participando, informando. El querer tiene que ver con estimular las personas según lo que necesitan, lo que buscan, lo que quieren. Y eso requiere escucha de parte de quien está liderando. Y el poder hacer, va a requerir potenciar ese poder hacer desde la capacitación. Necesito capacitar los equipos y para capacitarlos, tener en cuenta el cómo, el cuándo, el dónde. Y nos preguntamos, ¿quién se capacita? ¿Quién se entrena? ¿Se acuerdan que hablamos recién de capacitación y entrenamiento? Bueno, ¿quién se capacita? ¿Quién se entrena? Mirá, se entrenan las personas y se entrenan los equipos. Y acá, en este auditorio, hay algunos que toman decisiones sobre quién capacita y otros que realizan las tareas. Os he visto algunos reunidos ahí. Bueno, y es una invitación, es que para poder capacitarse requiere la voluntad de cada uno. A mí me pueden dar 25 cursos, pero si no me interesa, no voy a poder aprender. Entonces, tengo que tener esa inquietud por ir a buscar el conocimiento para hacer más, y esto requiere entonces, puedo capacitarme en cuestiones técnicas o también puedo capacitarme en hábitos, costumbres, maneras de hacer, en la cultura que tiene la empresa, porque yo cambio de empresa y tiene una cultura distinta, cambio de organización y ¿qué quiere decir la cultura? Se hacen las cosas de otra forma, ¿no? Y eso tengo que estar atento para estar haciéndolo como se hace en ese lugar. Y esto requiere capacitación de las personas y decíamos que los equipos aprenden. Cada vez que entra uno en el equipo nuevo, el equipo está aprendiendo, puede aprender, y también aprendemos técnicas nuevas, cambios. ¿Cuántas cosas han cambiado en la ganadería o el mismo en la agricultura, que los equipos tuvieron que aprender y se tuvieron que adaptar y tuvieron que formarse en ese sentido para poder dar respuesta a las nuevas necesidades? Ya vamos a traer algún ejemplo enseguidita, ¿no? Pero antes quiero traerles algunos puntos a tener en cuenta cuando estamos hablando de aprendizaje. ¿Qué puntos? Esta vieja frase, que algunos dicen que es de Confucio, que es un proverbio chino, que es de Franklin, pero bueno, esta frase dice, lo que escucho lo olvido, lo que veo lo recuerdo y lo que hago lo aprendo. Y acá lo ato con lo que recién traía Pancho. Yo puedo escuchar una charla y si tengo las fotos fantásticas que mostraba él recién, de decir, poder diferenciar, che, cómo es esto de la relación entre tallo y hoja, cómo ver la cantidad de hojas de una gramínea. Entonces ahí ya lo recuerdo. Ahora, cuando aprendo a manejar el pasto es haciéndolo. Y para poder hacerlo, necesito que alguien me lo esté mostrando en el campo. Entonces, esto es decir, el aprendizaje se realiza haciendo. Y haciendo y preguntando cuando tengo dudas. Yo aprendí mucho del gran amigo Carlos Peñafort, que en cada lugar de CREA estuve en muchos lugares con él y hice un preguntón. Y yo dije, ¿para qué pregunta este tipo tanto? Y aprendí mucho de sus preguntas. Y esto animo a que preguntemos, porque preguntando es cuando aprendemos.
Leyes del aprendizaje, traídos de Marita Parille, que lo presentó en un curso que hicimos en ACREA hace unos años. Primer ley, ley del efecto. ¿Qué dice la ley del efecto? Cuando yo voy a aprender cuando algo me genera satisfacción. Una satisfacción personal que tiene que ver con lo que yo estoy buscando, o tiene que ver con un desafío. No quiere decir que la pase bomba, sino que me genera una satisfacción personal. Entonces, en los procesos de aprendizaje tenemos que pensar esto de la ley del efecto. La segunda ley es la ley de primacía. Cuando estamos diseñando una formación, tener en cuenta que la primera impresión vale. Entonces, escuchar a las personas, a los estudiantes, a los participantes, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus expectativas. Tener un intercambio entre ellos es un momento que genera una primera impresión valiosa. Ley del ejercicio, la práctica correcta. Si estás aprendiendo a hacer algo nuevo que no sabes, con alguien al lado que te diga si lo haces bien o no lo estás haciendo bien. El proceso de aprendizaje se da si alguien me enseña qué es lo que quiero. Y vuelvo a la frase de Pancho recién. La práctica correcta, tomar la decisión, pero si nadie me dice si la decisión la tomo bien o mal, qué sé yo, si aprendí o no aprendí. Necesito que alguien me esté diciendo si la decisión es la correcta, y esa es la práctica correcta. Ley de la intensidad. ¿Sabes qué? No puedo separar el aprendizaje de las emociones. El aprendizaje es permanentemente, tiene que haber una instancia en los grupos donde se está aprendiendo, o cuando le estamos explicando a alguien algo, donde puede estar en contacto con su emoción, y eso es dar vida. Y también la formación de grupos de intercambio, como después vamos a mostrar algunos casos, donde se genera un vínculo importante entre los estudiantes. Eso apunta a esta ley de la intensidad. Y la última, que me parece clave, es la ley de caducidad. La ley de caducidad dice que si no lo practico, no lo aprendo. Si no lo llevo a cabo mañana, no lo aprendemos. Los adultos necesitamos llevarlo a la práctica. Y entonces ya de acá dejo algunos deberes, ¿no? Primer deber es, che, mañana vamos a mirar el pasto. Mañana vamos a mirar cómo están las hojas de las gramíneas, y si hay alguna alfalfa, mirar cómo está la alfalfa. Les digo como idea, ¿no? Recorrer junto con alguien que sabe, o alguien que sabe más, discutir, che, ¿cómo está esto? ¿Qué es lo que vimos ayer? Porque si no se nos pierde y perdemos una oportunidad. Horas que estamos trabajando juntos, le estamos dedicando. Sacarle el jugo es: escucho, veo, practico. Escucho, veo, practico, y si no, me lo olvido. Más de uno de los que está acá, tendrá experiencia en cursos de idioma o de programas o de apps, aplicaciones, que si no lo hacen, se lo olvidan. Volvimos atrás. ¿Para qué es necesaria la capacitación? Que lo que se enseña responda a la necesidad de la organización o de las personas. Y la necesidad de la organización puede tener que ver con los resultados que busca la organización, o porque la organización está buscando el desarrollo de su equipo. Que lo que se muestre, se enseñe, se muestre, sea aprendido, que se traslade a la tarea y que se sostenga en el tiempo. El persistir con lo aprendido, y sobre todo cuando hay cambios metodológicos, cambios tecnológicos, necesita que alguien tome la decisión de sostenerlo en el tiempo. ¿Dónde hacemos las capacitaciones o los entrenamientos? Y bueno, pueden ser tranqueras adentro. Y les quiero contar algunos ejemplos de tranqueras adentro, que cuando alguien entra nuevo, o cuando alguien no conoce una tarea, lo cambiamos de lugar. Bueno, necesita un padrino, necesita un mentor, alguien que le permita a esta persona: lo imito a este y estoy aprendiendo, ¿no? Y esto es manera de entrenar a los nuevos. Esto es lo que se busca con las personas que ingresan, poder realizarles este entrenamiento previo de cómo funcionamos en esta organización y qué cosas hacemos. Una también de entrenamiento individual o grupal, cuando tenemos tareas nuevas, nuevas maneras de hacer las cosas. Tarea nueva es algo que nunca hicimos y empezamos, cambiamos, hacemos un cultivo. Por ahí escucho que están en esa zona con la remolacha. Bueno, ¿cómo se hace la remolacha? No sé, es una tarea nueva, hay que aprender a hacerlo, alguien tiene que enseñarlo. O lo hacemos de otra manera. Esto me acuerdo cuando
conversamos a hablar de trabajemos con banderas, ¿no? En los corrales inclusive con la región estuvo Marco Jiménez Apiola. Pero bueno, hay una nueva manera, cómo nos entrenamos después internamente, cómo continuamos con eso. Y después está el trabajo interno que puede ser en grupos, donde tengamos reuniones periódicas, donde llamemos a un especialista, lo llamamos a Pancho para trabajar sobre las pasturas todo el equipo y todos discutimos y pensamos cómo estamos funcionando. Y la última que quiero mostrarle interna es el vestuario, que no necesariamente es una exposición de un tema, sino ponemos como hábito tener reuniones mensuales, semanales, según como sea costumbre, donde la conversación es cómo vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Son reuniones de trabajo donde conversamos sobre qué cosas hay para hacer y cómo las vamos a hacer. Y ahí está la participación de las personas que integran ese equipo para ver cómo lo hacemos. Y ahí esta es una herramienta en la cual generamos espíritu de equipo. Es una herramienta en la cual le pongo el nombre vestuario, porque vestuario nos permite decir que lo que pasa en el vestuario queda en el vestuario. Y entonces también es una instancia donde aprovechamos para hablar aquellas cosas que necesitamos hablar dentro de los equipos. Cuando vamos una capacitación externa, campo afuera, quiero hacer mención a esto, porque realmente yo es algo que valoro muchísimo, que comenzó en varias regiones, en alguna región CREA y está en varias hoy, que son cursos, entrenamientos programados, donde hay toda una temática establecida y donde hay un grupo que intercambia entre pares y pueden estar aprendiendo cómo hacerlo. Digo, si alguno de ustedes está en esto, no deje de aprovechar esos intercambios, esos momentos de encontrar a uno que sabe más que yo, de preguntarle, de saber cómo lo hace él, cómo él va llevando a cabo cosas, no solamente al docente que está adelante, que tiene mucho para contar, pero también entre pares se aprende mucho, como también se aprende mucho en reuniones entre pares, que no son estas, como estamos hablando, las escuelas de encargado, sino reuniones planificadas, reuniones de grupo donde hay intercambios sobre temas específicos, o este tipo de reuniones donde lo que se plantea es un caso y conversamos sobre un determinado caso específico. Y eso lo presentamos como pasa en las reuniones CREA, pero con reuniones de tareas específicas que se llevan a cabo. Puede ser grupos que trabajan partes administrativas también, hay distintas actividades, ¿no? Bien, esto es para contarles algunas cuestiones que quería mostrárselas y a manera de síntesis les quería traer esto de formar equipos en la empresa para ir cerrando. Primero, pensar la capacitación como política. Y esto significa que tenga un diseño, que tenga un plan, que sobre todo tenga una continuidad y que vayamos evaluando cómo lo hacemos. Esto es política de la empresa, pero también una invitación a todo aquel que es convidado en estas formaciones, en estas capacitaciones, que pueda sacarle el jugo, que aproveche, porque son oportunidades que no tiene todo el mundo. No todo el mundo tiene oportunidades de estar participando en capacitaciones y en formaciones. ¿Cómo lo aprovecho? Mirando, curioseando, preguntando. Preguntando al quien está al frente, hablando de un tema porque es un especialista, o preguntándole a los pares. Esto es capacitación como política de la organización, pero también capacitación como política personal. ¿En qué? En algo para hacer, en cosas nuevas que no sé cómo se hacen o que quiero profundizar y aprender mejor a hacerlas. O quiero que mi equipo aprenda mejor a hacer determinadas cosas. Para desarrollo personal de los equipos, desarrollo personal mío. Para una manera de hacer distinta, ya sea de los equipos o nuevamente mío. La otra idea que quiero dejarles es que comiencen por los líderes. Los líderes, ustedes, comiencen capacitándose, muestren y sobre todo contagien. El aprendizaje se contagia. El aprendizaje de cosas nuevas, decimos que el saber no ocupa lugar, pero el saber hacer distinto
no es un tema de lugar, es que tengo que cambiar las maneras de hacer las cosas. Y eso significa un esfuerzo, un cambio de hábito y una continuidad en cómo lo hago. Bueno, estamos en el tiempo. Tengo una frase que no se las voy a leer, que se las voy a dejar en la presentación final. Es esta frase de este señor que dijo que es el fundador de Visa, que además de fundar Visa, después generó una organización sobre las empresas caórdicas y que estuvo 8 años en Visa y después se fue, ¿no? Después que generó Visa, tuvo 8 años y después se jubiló. Y este señor, en síntesis con lo que dice acá, les voy a leer alguna parte. Dice que la primera y principal responsabilidad de cualquiera que pretenda gerenciar es gerenciarse a sí mismo. Gerenciar su propia integridad, su carácter, su ética, su conocimiento, su sabiduría, su temperamento, sus palabras. Cuando hablamos de gerenciar, hablamos de liderazgo. Se la dejo porque ya estamos en el tiempo y Mariano, Dale. muchas Bueno, gracias y vamos a las preguntas. muchísimas gracias, Marcelo. La verdad que muy interesante. Estoy seguro que pudiste abrir la cabeza y muchos tips que se van a llevar de esta charla tan jugosa, que seguramente les lleva a plantearse a ver en qué situación está cada empresa y cuánto de lo que vos acabás de comentar se cumple o no se cumple y si se puede mejorar o no. Así que te agradecemos un montón el espacio. Ahora viene el espacio de preguntas. Hay varias preguntas para Pancho que como estamos medio justos con el tiempo y no queremos extendernos mucho, Marcelo Fernández, que era nuestro sintetizador de las preguntas, se las mandó todas a Pancho para que él las pudiera ir leyendo y las pueda ir contestando lo más rápido posible para que no nos extendamos mucho en el tiempo. Pancho, si estás ahí y querés comenzar a responder las preguntas que te mandó Marcelo, podés hacerlo. Lo único que tenías que hacer, Marcelo, era resumir las preguntas. Lo único. Vamos. Vamos. Bueno, hay unas cuantas, pero algunas se conectan. Remanente para alfalfa pura, estamos hablando, y rechazo para alfalfa pura, es el mismo concepto. El concepto, en la alfalfa pura lo que va a pasar es que los rebrotes nuevos, cuando nosotros comemos una alfalfa de 8 o 10 nudos, ya viene un rebrote por abajo. Si nosotros podemos dejar ese rebrote sin comer luego del pastoreo, es ideal. Y los rechazos también, 15% de rechazos es suficiente como para entender que esos animales no se quedaron con hambre. Cuando hablamos del consumo de estos 1000 kilos disponibles, asumimos que el bosteo, que la parcela primero no va a ser lo suficientemente grande como para que los animales pastoreen libremente durante días pisoteando y bosteando. Entiendo yo que una parcela no puede durar más de 3 días. Y si quiere que dure horas, como hay gente que pastorea por horas, tengan muy en cuenta el remanente. Cuando hacemos 4 pastoreos diarios, llegamos 1 hora tarde al pastoreo porque fuimos al baño, hicimos torta al remanente. Tengan muy presentes esos temas a la hora de intensificar un sistema, ¿no? Suele pasar que quedan manchones más del 15 o 20% y comen el resto de mucho más abajo de los 4 centímetros al salir del remanente. Eso puede pasar, sobre todo pasa cuando después del segundo o el tercer pastoreo que entramos a una parcela, siempre van a dejar el mismo manchón. Ese mismo manchón se va a ir acumulando en el tiempo y antes de comer ese manchón lo que van a hacer es comer mucho más abajo todo el pasto que queda alrededor de ese manchón. Por lo cual, si uno quiere comer una vez o 2 veces al año o 3 veces a lo sumo, hay que resetear. Y se resetea o comiendo y sacrificando el remanente y esperando, pagando la consecuencia de comer más abajo o desmalezando. Pero normalmente fin de marzo hay que pegar una reseteada. En primavera hay que
cuando nos está sobrando mucho pasto y tenemos que bajarlo, hay que pegar una reseteada, pero es muy difícil que los animales consuman esos manchones si no pasan hambre en algún momento. ¿Cómo se aplica la teoría de las 3 hojas esperando los macollos nuevos? Si yo espero que un macollo nuevo se exprese, la pregunta es, ¿por qué si me como el pasto cuando aparece la tercera hoja y no verse tentado a dejar los macollos nuevos que vengan para acumular más materia seca en el canopeo? Mientras yo espero el macollo nuevo, se me va a morir el macollo viejo. Sigamos el control, la decisión de pastoreo en función de las plantas más grandes, más desarrolladas. No esperemos a las nuevas. Si las plantas más desarrolladas están aptas para comer, comemos y no perdemos tiempo. El macollo nuevo va a seguir viniendo igual. Si ya apareció, va a seguir viniendo. Lo decapitaremos y va a aparecer igual. No esperemos. 3 hojas, comemos. 1000 kilos, comemos. No pierdan tiempo que se muere. ¿Es hoy o nunca? Con respecto a las tasas de crecimiento, el pasturómetro es un arma espectacular, porque tiene que estar recontracalibrado. Y es muy difícil tener un pasturómetro calibrado para verdeo de avena, raíz, pastura de festuca y de alfalfa. Es imposible. Y si lo tenemos, tenemos mucho laburo encima para lograrlo. Por lo cual, o nos generamos el trabajo para calibrarlo, y si lo tenemos calibrado, o por lo menos con 1 o 2 recursos, usémoslo. Entre la nada y usar un número más o menos estimado por el pasturómetro, es mejor usar un número más o menos. No nos quedemos con el todo o nada, por lo menos de referencia. En todo caso, si medimos de menos, la parcela nos va a durar más tiempo. Y che, ¿cómo va a decir? Si yo medí 1000 y iba a durar 2 días y me duró 3 días. Bueno, lo calibro, bueno, yo entiendo, che, esto me está midiendo de menos. Y si medí y tenía que durar 2 días y duré 1, che, estoy midiendo mal, algo tiene este pasturómetro. Entendamos cómo funciona y sigamos usándolo con el delta error que podamos recuperar de esa experiencia. La tasa de crecimiento esperada, ¿cuál es? La pasada está claro, ¿no? Mido stock. Hoy medí stock hace 30, 20 días, la diferencia es tasa de crecimiento. Está claro. Ahora, ¿qué viene por delante? Hoy estamos en 5 de agosto y por delante viene todavía temperatura fría, todavía no hay, si yo no fertilizo, no hay nitrificación, por lo cual tampoco hay fertilidad para tener las hojas que aparezcan más grandes, y la tasa de crecimiento de acá a los próximos 30 días va a ser un poquito superior a la que venía para atrás. Ahora, si yo estoy en mayo y que vengo con una tasa de crecimiento de 25 kilos, y para adelante no va a ser 25, porque va a ser frío. Porque viene junio, viene julio, y la tasa de crecimiento para adelante no va a ser 25, va a ser menos. Si yo no tengo los datos acumulados de experiencias para atrás, de INTA o mías propias, y miro dónde estoy hoy y miro qué viene para adelante, sobre todo en tema de temperatura. La temperatura es todo, es todo. Si va a ser más frío, la tasa va a ser menor. Si estoy parado en el 15 de septiembre y todavía está frío, che, pero hacen 15 grados afuera, y venimos con una tasa de 20, muchachos, los próximos 40 días o 30 días, la tasa va a pasar de 20 a 50, porque viene octubre. Octubre es el mes de mayor tasa de crecimiento de todo el año, salvo enero lluvioso, ¿no? Y en alfalfa, pero si no es octubre. Entonces sabemos que si hoy es 25, el 20 de septiembre, y los próximos 30 días va a ser más parecido a 40 o 50. Y bueno, la tasa de crecimiento de forma práctica a campo, es eso, buscar una parcela, un lugar fijo. Yo lo que hago es tener referencias a lo largo del campo. Tengo X referencias a lo largo del campo. Entonces mido stock cada recorrida y mido cuánto hay, a ojo, a ojo. Bueno, veo 300 kilos. A las 15 días vengo, hay 600 kilos. Aumentó 300 kilos en 15 días, 20 kilos de tasa de crecimiento. Esa es la forma práctica. Lo hago siempre en el mismo lugar, no en el mismo metro cuadrado, en la misma parcela, más o menos en la parcela, donde siempre mido el mismo lugar. Y si yo tengo referencia de diferentes recursos, o en un circuito tengo 4 o 5 tasas de crecimiento que voy midiendo, o stocks que voy midiendo a lo largo de cada 15 días,
Bueno, primero, si yo mido cada 15 días stock en 5 lugares de un circuito, tengo el stock promedio de ese circuito. Entonces ya sé, estoy en 500 kilos promedio, estoy en 800, estoy en 200. Y cuando comparo stock con stock, tengo tasa de crecimiento. Stock de hoy contra el stock pasado, tasa de crecimiento. Promedio de stocks me dice dónde estoy parado. Y tengo que ver, y la parcela donde estoy entrando, ¿cuánto tiene? ¿1000 o tiene 700, o 600? Si la parcela donde estoy entrando tiene 600, voy muy rápido. Frenemos la vuelta, replanteemos el circuito, suplementemos, bajemos cargas. Si la parcela que voy entrando tiene 1500 y la que viene para adelante ya tiene 1500, y se me va a pasar el pasto. Ejecuto, algo tengo que hacer. Alguien tiene que tomar una decisión. Esa es la forma fácil de medir tasa de crecimiento, comparando stocks. Y Chaleco me preguntaba, ¿carbono 3 o carbono 4 es lo mismo? No sé, no lo sé. No voy a guitarrear. Obviamente la curva sigmoide de crecimiento es la misma para todas las especies vegetales del universo, por lo cual habría que trabajar dentro de esa curva. Ahora no tengo tan claro cómo es el proceso de crecimiento de la carbono 4. O sea, el sorgo no es lo mismo que un raíz. Buenísimo, Pancho. Excelente. Muchas gracias Perdón, y por en la el campo síntesis. natural es exactamente lo mismo. La gramínea es carbono 3, en un campo natural es exactamente lo mismo. Hay que aprender a leerlas, nada más. Pero es exactamente el mismo manejo. Buenísimo, Pancho. Muchas gracias por la respuesta, por la síntesis. Seguramente habrá más consultas que en el caso de que surjan, las pueden mandar a hacérnoslas llegar y nosotros se las trasladamos a Pancho. A Marcelo, seguramente has logrado plantar la semillita para que se puedan implementar muchas de las cosas blandas que vos has transmitido. Así que te agradecemos un montón también el intercambio y la conexión que generaron entre ambos, entre todos los temas. Les vamos a dejar un... Mariano, Sí, me gustaría dejarle un último comentario. dale, Marcelo. Es que el aprendizaje depende de mí, ya sea en la manera de ser o la manera de ser. Y entonces, a veces el aprendizaje me lo pagan, a veces me lo organizo o lo genero yo. Entonces, cuando me lo pagan, mejor todavía. Y está bueno para aprovecharlo. Insisto con que aprovechar todas las oportunidades que tenemos de aprendizaje, aun las que no sean formales, las que sean absolutamente informales, que podemos aprender en cada circunstancia o en el mismo día a día en el campo. Eso nomás, y saludo y un gusto de ver a muchos amigos acá. Gracias, Marcelo. Muy, muy interesante el mensaje. Muchísimas gracias. ¿Cómo algo tan pequeño como una semilla contiene tanto? Naturaleza, innovación, alimento, producción, futuro. Y sobre todo, contiene eso que buscamos siempre. Respuestas. A los suelos difíciles, esos que plantean las preguntas más complejas. ¿Imposibles? Nah, esa palabra no nos gusta. Regenerar, recuperar, producir. Eso está mejor. Respuestas a las preguntas más comunes, las de todos los días. ¿Podré aumentar el potencial productivo de mi campo? Sí, claro, pero también las que inician todo el proceso. Porque responder es estar antes, durante y después. Con conocimiento técnico, semillas de calidad y el mate siempre a mano. Respuestas que se buscan en el laboratorio, en el desarrollo constante y en el campo, donde más importa. Respuestas movidas por la pasión, la de una familia que la lleva en la sangre desde hace 60 años. Porque todo el poder que contiene una semilla está acá. En Peman Semillas, tu campo, nuestro desafío.